Vamos a ver el lupus inducido por medicamentos. Lupus inducido por medicamentos va a ser, como su nombre lo dice, síntomas de lupus sistémico eritematoso, pero en consecuencia que al paciente le dimos cierto medicamento. Entonces, ya en el video anterior vimos cómo se presentan los pacientes con lupus sistémico eritematoso. Lupus sistémico eritematoso. Así se van a presentar estos pacientes, solo que va a ser en consecuencia que les dimos un medicamento. Entonces, características o digamos síntomas de lupus sistémico eritematoso en respuesta a que le damos cierto medicamento. Vamos a ver qué medicamentos producen lupus inducido por medicamento. Esto va a ser ya sea hidralazina que se utiliza para la hipertensión, o puede ser por ejemplo procainamida que se utiliza para como un antiarrítmico, o puede ser isoniazida que es tratamiento para tuberculosis. Estos son los medicamentos más comunes que producen lupus inducido por medicamentos. O sea, si tenemos un paciente y le estamos dando, por ejemplo, isoniazida para tratamiento de tuberculosis, puede presentarse 2 semanas o un año o varios meses después de que le dimos la isoniazida con características de lupus sistémico eritematoso. Por ejemplo, el paciente va a venir con un rash, ya sea un rash malar o discoide, que es el rash clásico, en el que tenemos el paciente, aquí están los ojos del paciente, aquí está la nariz del paciente, y tenemos un rash así, en forma de mariposa, así. Se puede presentar así, se puede presentar con úlceras orales o de la nasofaringe, se puede presentar con fotosensibilidad, o sea, el paciente se puede hiperpigmentar cuando se expone al sol, más de lo que un paciente normal se hiperpigmenta, o los pacientes pueden tener, por ejemplo, artralgias, y toda la sintomatología que vimos de los pacientes que tienen lupus sistémico eritematoso, solo que estos pacientes se van a presentar después de que les dimos algunos de estos medicamentos. Clásicamente hay otros, pero estos son los más comunes que pueden inducir lupus, o sea, el lupus inducido por medicamentos. Si hacemos estudios de laboratorio en estos pacientes, lo que vamos a encontrar va a ser obviamente los ANA, o sea, los anticuerpos en contra, o digamos anticuerpos antineutrófilos. Los anticuerpos antineutrófilos también se llaman anticuerpos antinucleares, o sea, anticuerpos en contra de los neutrófilos, en contra de un tipo de célula. Y también vamos a tener anticuerpos, vamos a ponerlo aquí, anticuerpos en contra de las histonas, Entonces, aquí está, digamos, una célula, y ya sabemos que la célula tiene los 23 pares de cromosomas. Digamos, aquí pusimos un par de cromosomas, y el cromosoma, aquí, un cromosoma está compuesto de DNA y de histonas. Cromosoma está compuesto de la doble cadena de DNA y de las histonas. Las histonas son un tipo de proteínas. Entonces, si viéramos, digamos, más microscópicamente a uno de estos cromosomas, veríamos que en realidad está compuesto así: doble cadena de DNA, enrollado, digamos, súper enrollado en proteínas que son histonas. Estas son las histonas. Y en otro video vimos cómo está compuesto el cromosoma y el nucleosoma y todo eso. Los cromosomas están compuestos de doble cadena de DNA y de histonas. Las histonas son las proteínas que se unen al DNA. Aquí vamos a tener anticuerpos en contra de estas proteínas, anticuerpos en contra de las histonas. Y eso es clásico para los pacientes que tienen lupus inducido por medicamentos. Si tenemos un paciente que tiene toda la sintomatología de lupus sistémico eritematoso y digamos que el paciente le hacemos estudios de laboratorio y encontramos anticuerpos en contra de las histonas, estos pacientes tienen lupus inducido por medicamento. O sea, no se dio un espontáneo lupus, sino que en consecuencia a que al paciente le dimos un medicamento, ya sea cualquiera de estos, el paciente tuvo lupus inducido por medicamentos. Entonces ya hay que preguntarle al paciente qué medicamento está tomando, y seguramente nos va a decir alguno de estos. Entonces, pacientes que tienen lupus sistémico eritematoso tienen anticuerpos en contra de los neutrófilos.
Pero los pacientes que tienen lupus inducido por medicamentos, obviamente también van a tener los anticuerpos en contra de los neutrófilos. Pero aparte, que es lo característico, van a tener anticuerpos en contra de las histonas, en contra de las proteínas que se unen al DNA que forman el cromosoma. Entonces aquí, un anticuerpo en contra de la histona. Y esto es clásico para el paciente que tiene lupus inducido por medicamentos. Y muy importante, el lupus se puede presentar varias semanas o hasta años después de que se inició con el medicamento. Entonces, no tenemos que esperar que el paciente, digamos, le damos el medicamento y 2 semanas después ya viene con la sintomatología de lupus sistémico eritematoso. No, pueden pasar 2 años, 3 años, 5 años de que el paciente esté tomando, por ejemplo, procainamida y de repente viene con la sintomatología de lupus sistémico eritematoso. ¿Por qué? Porque los pacientes se pueden presentar de semanas a años, no es inmediato el desarrollo de lupus. Y tratamiento para estos pacientes, obviamente es quitar el medicamento. Y ya se les va a quitar, o sea, literal, esto resuelve totalmente el lupus. Entonces, lupus inducido por medicamento va a ser características o síntomas de lupus sistémico eritematoso en respuesta a que le dimos un medicamento al paciente. ¿Qué tipo de medicamento? Hidralazina como antihipertensivo, procainamida como antiarrítmico o isoniazida para tratamiento de tuberculosis. Esto se va a presentar con características de lupus sistémico eritematoso. Si sacamos estudios de laboratorio vamos a encontrar anticuerpos en contra de los neutrófilos, pero vamos a encontrar lo característico que es tener anticuerpos en contra de las histonas, en contra de las proteínas que se unen al DNA formando el cromosoma. Aquí está. Y tratamiento va a ser quitarles el medicamento y esto resuelve totalmente la sintomatología. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.